en el día de hoy y que toda la gloria sea para Él. Así que antes de comenzar, yo quiero hacer una breve oración pidiéndole al Señor que hoy esté aquí con nosotros, que yo sea invisible aquí, sino sea Él quien se lleve la gloria y el honor de todo. Así que, amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este privilegio enorme de poder servirte a ti y poder transmitir, Señor, tu mensaje, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a esta congregación y a todos los hermanos que en diferentes lugares nos miran a través de las redes sociales, Señor, y los que nos verán después la grabación, Señor, que seas tú para que tú te glorifiques, Señor, y no sea meramente un discurso humano vano e inútil, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, los que han seguido al grupo de la iglesia, saben ya el título que vamos a hablar en esta mañana. Se llama Siervos de Jesucristo. Y bueno, en cierto modo, hemos visto que el pastor Mauricio ha estado durante las semanas anteriores hablando un tema que es sobre la iglesia saludable. Y lo que vamos a tratar hoy guarda cierta relación con lo que el pastor ha estado tratando aquí en la iglesia. Y vamos a dividir este sermón de siervos de Jesucristo en 4 partes. La primera parte se titula La grandeza del servicio. La segunda parte se titula El más pequeño en el reino de los cielos. La tercera parte lleva una pregunta: ¿quién es el mayor? Y finalmente, la parte número 4, digamos que es el filete, el bistec de la predicación, se llama El primero es el siervo. Ok, precisamente el pastor hablaba de la iglesia saludable. Pues aquí vamos a hablar de qué demanda el Señor en aquellos que sirven en la iglesia saludable. Y vamos a ver precisamente el requisito o los requisitos que pone nuestro Señor Jesucristo para usted servir en esa iglesia saludable. Ya el pastor ha hablado bastante sobre lo que Pablo le decía a su siervo Timoteo. Y ya nosotros nos sabemos de memoria, Primera de Timoteo capítulo 3, ya sabemos todo eso y todos los requisitos, el pastor los recordó. Ahora vamos a ver cuál es el requisito, porque voy a llamar uno, no le voy a decir muchos, cuál es el requisito que puso el Señor para que sirvieran en el reino de Dios. Él puso uno y vamos a ver si quizá nos esmeramos mucho por ver los requisitos que Pablo le ponía al que servía, al obispo, al anciano, al pastor, pero ¿qué demanda Jesús? Y la verdad, yo lo voy a decir, me perdonan, pero yo le creo más a lo que dice Jesús que a lo que dice Pablo, perdónenme. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que Jesús mandó es mandamiento de Dios, sí o sí. Podríamos decir que Pablo podía estar diciendo algún que otro mandamiento de hombre, aunque sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero realmente de Jesús estamos 100% seguros que es un mandamiento de Dios. Entonces, fíjense, cuando estaba elaborando esto, en el segundo punto que dice el más pequeño en el reino de los cielos,
yo estaba dudoso si lo incluía o no lo incluía. Pero después me di cuenta la razón y se la voy a decir a medida que pasemos por eso. Vamos a comenzar con el primer tema, la grandeza del servicio. Vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 24 al 27. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 24 al 27. Y dice la santa palabra de Dios: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Bueno, la vida cristiana tiene una diferencia, o debe tener una diferencia bien grande en cuanto a la vida del mundo. Aquí el Señor Jesús dice que los que en el mundo, los jefes, los que están en autoridad, normalmente son los que se enseñorean, son los que mandan, son los patrones. Pero Él le dice, eso no va a ser así en el reino de Dios, sino que el que sirva en el reino de Dios debe ser no el que se sienta a la mesa, sino el que sirve. Y Él aquí dice que realmente en lo natural, el mayor es el que se sienta a la mesa, no el que sirve. Eso es lo natural. Ahora bien, Él dice, yo, o sea, el Señor Jesús, que todos sabemos que era el mayor, que era el Señor, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él había venido aquí en esa primera vez, ¿como qué? Como el que sirve. Y ahí nos estaba poniendo un ejemplo. Él estaba diciendo aquí, yo, que soy el mayor, porque indiscutiblemente lo era, he venido aquí como el que sirve, no como el que se sienta a la mesa. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que el Señor nos estaba dejando a nosotros un ejemplo muy claro. Si usted va a dirigir o va, digamos, a ser el líder de las ovejas del Señor, usted tiene que hacer las cosas a la manera del Señor, no como yo entiendo. Y el Señor estaba estableciendo un estándar que era basado en una palabra, basado en el servicio. Entonces, nosotros vemos, si comparamos eso que decía el Señor, cómo está establecida la iglesia hoy. Podemos decir que lo que el Señor había dicho realmente se cumple en todas las congregaciones. Bueno, vamos a poner un ejemplo. La iglesia tradicional que conocemos, la iglesia romana, tiene una estructura piramidal, donde tiene una cabeza y luego van el Papa, luego del Papa vienen los cardenales, los arzobispos, los obispos, los curas, párrocos, los otros curas, etcétera, etcétera. Es una pirámide, tiene una cabeza. ¿Cómo se trata a esa cabeza, entre comillas? La gente se le arrodilla, le besa el anillo, le llama Santo Padre, le llama Vicario de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ese fue el modelo del Señor para servir en su iglesia?
La respuesta es no. Obviamente, ese no sigue el modelo del Señor. Ahora bien, vámonos al otro barrio. Vamos a ver a la iglesia no católica, sino a la iglesia evangélica. Cumplen todas las congregaciones al pie de la letra los lineamientos del Señor en cuanto a cómo debía ser el liderazgo cristiano. Si decimos que sí, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos mintiendo. Sabemos que sí, que hay muchos pastores, muchos siervos del Señor que realmente sí siguen el modelo del Señor, pero sabemos que otros no. Sabemos que hay algunos que incluso se ofenden si usted le llama pastor. Tienes que llamarle apóstol. ¿Por qué? Porque él es pastor de pastores. Y andan quizás con un ejército de escuderos y de guardaespaldas como si fueran celebridades, como si fueran un jefe de Estado. Y realmente le gusta que le digan los diferentes títulos, anteponen a su nombre un título que usualmente no es pastor, o se llaman reverendo, obispo, o se llaman apóstol, profeta, levita, salmista, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, ¿esos títulos rimbombantes van de acuerdo al modelo de liderazgo cristiano que el Señor puso? Realmente no, mis hermanos. Y en Lucas 22:6 vemos que el Señor lo dice de esta manera: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. En ningún momento nuestro Señor Jesucristo les decía a sus discípulos: ustedes que van a quedar después de mí van a comportarse como reyes, como emperadores, van a ser los dictadores de la iglesia. Ustedes, los otros van a tener que hacer lo que ustedes digan, porque ustedes son los que mandan. No, Él no dijo eso. Él dijo: yo estoy aquí como el que sirve, y ustedes que van a seguir después de mí, han de hacer lo mismo. Deben de seguir mi modelo. No va a ser igual a como es en el mundo. Eso es parte del mundo, pero nosotros, ¿qué dijo el Señor con respecto a nosotros? Que debemos de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Si somos luz del mundo y sal de la tierra, quiere decir que nosotros no debemos de hacer exactamente lo mismo que hace el mundo, sino todo lo contrario. Fíjense, vamos a poner que la tradición dice que Pedro es el primer papa. Ok. Cuando Jesús le dijo, llamó a Pedro, ¿qué fue lo que lo que Jesús le ordenó a Pedro? Y se lo dijo 3 veces, la misma 3 veces que Pedro negó al Señor. Él le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Apacentar a las ovejas, a los corderos, no significa hazte dueño de las ovejas y trátala como te dé la gana, porque tú eres el jefe, tú eres un ser infalible, que todo el mundo tiene que escuchar tu palabra porque tú eres el jefe de esto. No, Él puso a Pedro como un siervo, un servidor de esas ovejas, un servidor de esos corderos del Señor. Por lo tanto, ese modelo de escoger al supuesto sucesor de Pedro, cada cierto tiempo cuando muere uno, y es como si nombraran a un emperador, como lo hacía por ejemplo el Sacro Imperio Romano Germánico, que entre todos los reyes de Europa escogía uno para que fuera el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Pues ese mismo modelo que usa la Iglesia Católica. Y ese no es el modelo del Señor. Por lo tanto, no se puede decir que hay en esta tierra un representante o vicario de Cristo humano, porque el verdadero representante de Cristo se llama el Espíritu Santo, que Él lo dejó y lo puso en nosotros. Ese es nuestro guía y no ningún hombre. Entendamos eso. Ahora bien, nosotros sabemos que en estos postreros días, pues, también han proliferado los apóstoles, los profetas, etcétera, etcétera, y eso no es el modelo de Cristo, de ninguna manera. La verdadera grandeza dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia, no se mide por los títulos que usted tenga, no se mide por cuán famoso sea usted, no se mide por cuán llena esté su iglesia de gente que le sigue a usted, no se mide porque usted haya escrito decenas de libros que hayan sido lo que llaman en inglés bestseller, o sea, los más vendidos. No, señor, no significa que usted es un cantante cristiano famoso que se ha ganado 4 o 5 Grammys y cada vez es un éxito. No. Su éxito dentro del reino de Dios se mide con su servicio. ¿Qué tanto sirve usted a las ovejas que el Señor ha puesto bajo su cuidado? Ahí usted es grande o pequeño. Entendamos eso. Vamos a ver ahora el segundo tema, que dice, el más pequeño en el reino de los cielos. Entonces, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 7 al 11. Mateo, capítulo 11, versículos del 7 al 11, y dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Como yo le decía al principio, mis hermanos, yo tenía duda de si incluir o no esta parte en el sermón, pero realmente en la mañana cuando me levanté el Señor me mostró algo de que realmente estaba conectado con todo lo demás. Fíjense, aquí nosotros vemos que el Señor Jesús está hablando cosas muy hermosas con respecto a Juan el Bautista. Está diciendo que él es más que un profeta. Está diciendo de que de este es quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea, Juan el Bautista no fue un profeta común y corriente, fue un profeta especial, fue aquel enviado para anunciar y preparar el camino del Señor. Y entonces, el Señor dice también de Juan, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Cuáles son los que nacen de mujer? Todos nosotros, todos. O sea, eso quiere decir que el Señor estaba poniendo a Juan a una altura considerable. Yo no diría, ¿se merecía Juan estos elogios de parte del Señor?
Pues claro que sí. Sabemos que Juan fue ese mensajero, cumplió al pie de la letra con su misión, con su llamado, con el propósito de Dios, y realmente el Señor Jesús estaba siendo justo, hablando de Juan en esta manera, diciendo cuán grande había sido Juan entre todos los hombres. Pero nosotros vemos que el Señor dice algo importante aquí, dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Wow. Como decía Kiko en El Chavo del Ocho, ¿qué me habrá querido decir el Señor? Esto es como para que nosotros nos pongamos a pensar bien qué quiso decir el Señor con estas palabras. Después de haber puesto a Juan en un pedestal y haber dicho cosas grandiosas sobre Juan, entonces el Señor viene y dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Y uno diría, Señor, ¿qué tú nos estás diciendo con eso? ¿Y por qué nos dice eso? Vamos a ver una cosa. ¿Quiénes son los más pequeños en el reino de Dios? Bueno, nosotros vemos, por ejemplo, en el Salmo dice, Salmo 8, versos 5 y 6, con respecto al hombre, dice lo siguiente, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, los ángeles son parte del reino de los cielos. Pero si nosotros, los seres humanos, somos poco menores que los ángeles, o sea, no está hablando de ángeles cuando dice el más pequeño en el reino de los cielos. Por supuesto, está hablando de seres humanos, de nosotros. Ahora bien, ¿por qué el Señor está diciendo que el más pequeño, o sea, cualquiera de los siervos del Señor después de Juan, es mayor que lo que fue Juan, ese gran profeta? Y fíjense una cosa, nosotros somos más privilegiados que Juan. Eso es lo que quiso decir el Señor. ¿Por qué? Porque Juan estaba precediendo al Señor, estaba anunciando al Señor. Recuerden que a Juan lo encarcelaron y lo decapitaron antes de que el Señor fuera crucificado, resucitara y subiera al cielo. Juan no vio eso. Juan anunció lo que el Señor haría, pero no lo vivió. Ni siquiera fue partícipe de la gran revelación que el Espíritu Santo ha hecho del Señor. Y ahí está el gran privilegio de nosotros, los más pequeños en el reino de Dios. Nosotros tenemos una revelación mucho mayor que la que tuvo Juan el Bautista. Y por esa razón, él dice, el más pequeño, o sea, cualquiera de los cristianos, los que vivimos después del Señor, tenemos un privilegio y una posición y un conocimiento del Señor que lamentablemente ni Juan y mucho menos los profetas del Antiguo Testamento no tuvieron esa revelación. Nosotros hoy tenemos en nuestras manos la revelación completa, el canon completo de las Escrituras. Es un privilegio enorme eso. Fíjense que el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, lo dice de esta manera. Primera de Pedro 1, versos 10 al 12. Los profetas
que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, el gran privilegio que tenemos nosotros de haber recibido esa revelación que ni los propios profetas antiguos la tuvieron. Ahora bien, hay un punto más. ¿Por qué el más pequeño, según dice el Señor, es mayor que Juan, el más pequeño en el reino de los cielos? Hermanos, el Señor nos enseña que para ser un servidor de Él, debemos de ser humildes, debemos de estar prestos para servir. Pensemos esto, probablemente eso no sería en lo humano algo muy agradable. Probablemente lo que nosotros recibamos como recompensa en esta tierra no sea en lo humano, digamos, lo más adecuado ni lo justo. Es muy probable que nosotros recibamos ingratitud, que recibamos malos tratos, que seamos perseguidos, que nos cierren las puertas. Si predicamos la verdad del Evangelio, probablemente predicaríamos una vez en una iglesia y a lo mejor porque no va de acuerdo con lo que enseñan allí, porque no endulce el oído de los hombres, porque en lugar de eso venimos y le traemos una confrontación con la misma palabra de Dios, pues nos cierran las puertas. Este no predica más aquí, ya no vuelve. Y en algunos países incluso se persigue y hasta se matan. Han matado muchos siervos del Señor. Entonces, el elogio y la alabanza o la recompensa de este siglo, de este tiempo, no existe siempre para los genuinos siervos de Cristo. Pero ¿quién nos da nuestra verdadera recompensa? Nos la da el propio Señor. Y cuando Él dice, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Ya el Señor había dicho de Juan que era el más grande entre todos los nacidos de mujer. Imagínense, el más grande, y Él está diciendo, el más pequeño es más grande que el más grande. ¿Qué elogio está dándonos el Señor? ¡Qué recompensa tan hermosa! Hermanos, sirvamos al Señor con alegría y sepamos que no se trata de que alguien diga, oye, qué bien predicaste, qué bien has servido al Señor. No, que no digan eso. Que lo diga el Señor, no que lo diga otro. Esa es nuestra mayor recompensa, nuestra mayor alegría, que el Señor nos compara y nos pone por encima del más grande nacido de mujer, Juan el Bautista. ¿Qué recompensa mayor que esa? ¿Qué alegría mayor que esa? ¿Se dan cuenta de que realmente, ciertamente, esta parte sí correspondía con el mensaje? Eso ni yo me había dado cuenta, pero gracias al Señor que nos revela su gran verdad. Y ahora vamos a ver el punto número 3,
que dice, ¿quién es el mayor? Aquí vamos a ir al Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, y vamos a leer los versículos del 33 al 35. Marcos 9, versículos 33 al 35. Y llegó a Capernaum cuando estuvo en casa. Les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían discutido entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Bueno, yo me imagino que los discípulos, los apóstoles, estaban peleando entre ellos quién iba a ser el principal, el mayor. Imagínense que habían 3 discípulos que eran realmente, digamos, los preferidos del Señor porque lo acompañaron a Él en varias de las cosas importantes. Eran Pedro y los hermanos Santiago y Juan. Yo me imagino que estos 3 a lo mejor estaban discutiendo, no, que yo voy a ser mayor, dice Pedro, no. Juan dice, no, porque yo soy el discípulo amado, soy yo. Y Santiago, no, yo soy mayor que tú, soy yo. Y pues a lo mejor Andrés, el hermano de Pedro, que fue uno de los primeros que el Señor llamó, puede decir, no, a mí me llamó el Señor primero que a ustedes 3, por lo tanto, yo debiera ser el primero, el mayor. Y a lo mejor Mateo lo escuchó y dicen, pero estos 4 pescadores no tienen la formación académica que tengo yo. Yo he sido recaudador de impuestos, sé más que ustedes. Yo debiera ser, y no ninguno de ustedes 4. Y Judas, que estaba por allá, dice, no, pero yo soy el que administro la plata. Debo ser yo, porque tengo más poder económico que ustedes 5. Y podían estar entre todos ellos discutiendo, y el Señor le da un ejemplo de humildad cuando le dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, fíjense, realmente aquí el Señor está hablando de que el primero no es el jefe, el primero es el que le sirve a todos. Y en la versión de Mateo, que queda en el capítulo 18, versículo 1 al 5, el Señor lo dice, le da un giro a este pasaje. Mateo 18, 1 al 5 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que me reciba en mi nombre, el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Fíjense, aquí hay que tomar en cuenta una cosa. El Señor no estaba comparando al niño bajo el supuesto que hacen, por ejemplo, la gente del mundo que dicen que el niño es inocente. Que dicen no, que los niños son inocentes, que están sin culpa. Nosotros sabemos que los niños no son tan inocentes como nos quiere presentar el mundo. Vemos desde la cuna, los niños traen una serie de cositas que son propias precisamente de la naturaleza caída del ser humano. Y nosotros vemos que los niños son egoístas, que los niños arman pataletas, que los niños son manipuladores, muchas cosas que no es eso a lo que se refería el Señor. Ahora,
¿A qué virtud de los niños se refería el Señor? No es a la inocencia, sino a la humildad. A la virtud de que usted a un niño, el niño usted le dice algo y el niño le va a creer a usted. El niño no va a pensar que usted lo está engañando y va a dejarse guiar porque sabe que no conoce las cosas. Y fíjense, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Un niño se puede lanzar al vacío porque tiene la confianza de que su padre o su madre lo van a recibir en sus brazos y no le va a pasar nada. Confían en lo que el padre y la madre lo van a cuidar. Confían en lo que la madre le da de alimento. Y de eso se trata lo que el Señor. Entonces fíjense, el Señor lo que quería decir, si usted quiere ser el mayor, usted tiene que ser humilde, usted tiene que dejarse enseñar, usted tiene que dejar su orgullo, como decía el pastor el domingo pasado en el autoexamen, usted tiene que dejar todo eso y dejar que sea yo y mi espíritu el que lo guíe, el que lo oriente, el que lo conduzca. Entonces, mis hermanos, no es el mayor aquel que tiene un trasfondo académico donde tiene varios doctorados. Es doctor en teología, es doctor en divinidades, en religiones comparadas, etcétera, etcétera. No es el mayor aquel que supuestamente tiene lo que algunos hermanos llaman los 5 ministerios de Efesios 4:11, que sabemos que no son 5 sino 4, pero ellos dicen no, que es a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, cuando sabemos que pastores y maestros es uno solo. Pero bueno, ellos vienen y lo mencionan como 5, pues uno que sea apóstol, pastor, profeta, evangelístico y maestro. No se trata de eso, usted no es más grande por eso. Y de ninguna manera usted es más grande porque usted pastorea la iglesia más grande en número o la que recauda mayor cantidad de dinero en diezmos, ofrendas, primicias, etcétera, etcétera. El único criterio válido para considerarse el mayor es aquel que estableció el Señor Jesucristo. El orgullo no sirve absolutamente de nada para ser considerado como el mayor. Y vamos a ver en la versión de Lucas 9:48 lo que dice el Señor. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. Entonces, ¿quién es el mayor? Según lo que establece el Señor, definitivamente, el mayor es el que le sirve a todos. Es el servidor. Y entonces, fíjense, es el que se asemeja a un niño obedeciendo a todo lo que dice el Señor. Recuérdense el autoexamen hoy del hermano Alex. Lo que le trajo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que, ¿cómo decía? El que hace la voluntad de mi Padre. O sea, el que hace la voluntad del Padre es aquel que obedece como un niño. Ese entrará al reino de los cielos y también será considerado grande. El que se comportó como el más pequeño, no el que hacía milagros, prodigios y señales, no era aquel que cuando entraba a predicar hacía así y la gente se caía, no aquel
que supuestamente era un salmista ungido, que todo era un éxito cada vez que lanzaba una nueva canción cristiana, entre comillas también, y que era galardoneado con los premios Billboard, con los premios Grammy, etcétera, etcétera. No, ese no era el más grande era aquel que obedecía al Señor, aquel que se comportaba con humildad y servía a todos. Ese es el mayor, era aquel que se bajaba del estrado y se humillaba como el Señor lo hizo, lavando los pies de sus discípulos. No digamos literalmente, sino sirviéndole a los discípulos. Bueno, vamos a ver entonces el resumen en el tema número 4. El primero es el siervo. Y aquí vamos a ver la parte central y lo que estaba señalado en la figura que se envió al grupo, que era los versículos 42 al 44 del capítulo 10 de Marcos. Marcos 10, versículos 42 al 44, dice: Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Bueno, aquí, digamos, es el resumen de todo lo que hemos estado hablando hoy. Servir o trabajar para Cristo no significa que nosotros vamos a andar con el pecho inflado como lo que mencionaba el hermano Alex, de decir: en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, en tu nombre, Señor, hicimos milagros, sanamos enfermos. Lo que algunos denominan el evangelio de poder, porque viene acompañado de milagros, prodigios. No, eso no es. No es eso de uno llenarse, es ser obediente al Señor, es ser humilde, es servir a otros, es basar cada una de nuestras actividades para el Señor, para que Él se glorifique, no nosotros. No es para llenarnos nosotros de decir: mira qué grande es aquel, mira qué bonito predica, mira qué bien viste. No, el grande es el Señor. Y lo que nos engrandece a nosotros como trabajadores del reino de Dios es ser humildes y darle la grandeza, la gloria y la honra únicamente a nuestro Señor. Eso es lo que realmente nos engrandece. Y no nos engrandece delante de los hombres, nos engrandece el propio Señor. ¿De qué nos sirve a nosotros que ser adulados, ser aplaudidos por el mundo, si somos rechazados por el Señor? ¿De qué nos sirve a nosotros que el mundo nos aplauda y que el mundo diga: mira qué poder tiene ese predicador, mira cómo sana a los enfermos, cómo resucita muertos, etcétera, etcétera? Si cuando regrese el Señor nos va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. A ver, hermanos, ¿qué es mejor? ¿Ser aprobado por los hombres o aprobados por el Señor? No vale la pena, Señor. No vale la pena, hermanos, de ninguna manera. Que nos aplaudan aquí, que nos celebren porque supuestamente hemos triunfado como predicadores, hemos triunfado como pastores, hemos triunfado como
personas que trabajamos supuestamente para el reino de Dios. No, esa no es nuestra gloria es el Señor, nuestra gloria es servirle a Él con humildad, nuestra gloria es decirle al Señor, Señor, yo voy a hacer lo que tú digas y como tú digas. El servicio cristiano, voy a repetir la idea, no es una tarea fácil. Tampoco es gratificante en términos humanos. Si nosotros hacemos las cosas como dice el Señor, probablemente vamos a recibir ingratitud, incomprensión, maltrato, burlas, falsas acusaciones, persecuciones e incluso la muerte. Y esto no es una historia de ciencia ficción, es algo que ha sucedido por 2000 años. Desde el tiempo de los apóstoles hasta ahora, nosotros hemos sabido que los genuinos siervos de Cristo han sufrido mucho. Pero ¿qué dijo el Señor? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. No es pensar que el Señor va a venir y nos va a llevar de una manera misteriosa a un lugar desconocido para que no suframos. Eso no es. Es nosotros estar seguros de en quién hemos creído. Hemos creído en un Cristo que nos dijo, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es creer lo que Él dice. Es creer que si a mí este cuerpo que en algún momento se va a ir a convertir en polvo, como decía el Señor, polvo eres y al polvo regresarás, que este cuerpo de muerte el Señor lo va a transformar en un cuerpo glorificado cuando Él regrese en gloria, y que no importa si estemos vivos o muertos en la segunda venida del Señor, nosotros sabemos tener la certeza y la seguridad de que estamos con Él, pase lo que pase con nosotros aquí. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Obedecer a lo que el Señor dice. O sea, no es creer en las historias que nos puedan decir por tradiciones de hombres, sino creer en lo que dice la santa palabra del Señor. Eso es lo que nosotros debemos. Y debemos tener en cuenta lo siguiente: servir a Cristo implica hacer lo que Él dice. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Servir al Señor es negarme a mí mismo. Imagínense, puede pasar muchas cosas. Podría pasar que como siervos del Señor, en un momento dado alguien nos diga a nosotros, ven para que ore por esta persona que está enferma. Y a lo mejor nosotros estamos enfermos. Nosotros quizás nos estamos sanos, pero el Señor nos guía a orar por alguien enfermo. Debemos obedecer al Señor. No sabemos si el Señor se va a glorificar, que mientras nosotros oramos por alguien enfermo, el Señor se glorifica también devolviéndonos la salud a nosotros. ¿Qué tal que nos inviten a consolar a un hermano que perdió a alguien cuando quizás nosotros estamos llorando la pérdida de un ser querido? Pero el Señor va a utilizar esa consolación a través de nosotros para también consolarnos a nosotros. ¿Qué tal que nos pidan a orar por una persona porque no tiene un empleo o porque su economía está mal? Y nosotros quizá en ese momento que vamos a orar por esa persona, quizá no sabemos en el momento si nosotros vamos a tener con qué comprar la comida de ese día. Pero el Señor nos pide, niégate a ti mismo. Y el Señor agrega, toma tu cruz cada día. El Señor no nos miente. Servir al Señor no es tarea fácil. Nos dice, van a tener problemas, van a ser
quizás van a tener una sensación en la cual usted quizá estará esperando que alguien por lo menos le diga gracias por lo que hizo, y a lo mejor en lugar de darle las gracias, cuando usted de la espalda va a hablar mal de usted. Pero que eso no le haga endurecer su corazón y decir: yo no le voy a servir a nadie porque no me toman en cuenta, no le voy a servir a nadie porque ni siquiera me dan las gracias y hablan mal de mí. El Señor nos está diciendo hoy: si tú quieres seguirme a mí, tú tienes que ser siervo de todos, tú tienes que servir a los demás, porque de eso se trata. Entonces, mis hermanos, para concluir, vamos a decir algunas cosas prácticas aquí. La primera es que cuando vino por primera vez el Señor Jesucristo, nos dejó ejemplos que debemos imitar. Uno de ellos es que, siendo Él el Rey de Reyes y Señores de Señores, no vino para ser servido, sino para servir. Por lo tanto, dejemos de sentirnos superiores a los demás si el Señor nos ha dado una posición de liderazgo en su iglesia. Ese honroso privilegio debemos ejercerlo sirviendo a todos los que el Señor haya puesto a nuestro cuidado. Lo segundo es: el liderazgo cristiano ha de ser completamente diferente al liderazgo del mundo. En lugar de basarse en la jerarquía, en la posición, debe basarse en el servicio. Lo tercero es que la única cabeza de su iglesia, como dijo el pastor la semana pasada, se llama Cristo. No es ningún hombre que es elegido por otros hombres. Jesús es la cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo es el verdadero vicario de Cristo hoy, no es su nombre. Jesús no estableció a líderes en su iglesia para que fueran servidos por los miembros de sus congregaciones, sino que Jesús estableció líderes servidores. Nosotros somos servidores de los demás. La grandeza dentro del reino de Dios se mide por el servicio a los demás, no por el título. De Juan el Bautista, él dijo que era el mayor entre los nacidos de mujer, pero él dijo que nosotros, el más pequeño en el reino de los cielos, es mayor que él, porque nosotros hoy día, aún siendo más pequeños que el mayor, que es Juan el Bautista, tenemos el privilegio de la verdadera revelación de Jesucristo, de todo lo que hizo Jesucristo, que Juan no tuvo ese privilegio de ver. El mayor en el reino de los cielos es el que sirve, no el que tiene más fama. Y humillarse como niño significa no depender de nuestras habilidades al servir al Señor, sino dejarnos guiar exclusivamente por Él. Nuestra tarea principal al trabajar para Cristo, ¿cuál es? La de servir. Y cuando somos llamados por Dios, no somos nombrados dictadores con poder absoluto para someter a los demás, sino que somos llamados ¿a qué? A servirle. La palabra de hoy es servir. Servir a Cristo sabemos que no es una tarea fácil, que nos puede traer muchos problemas, incluso la muerte. Pero primero, que la gloria se la lleve siempre el Señor, y segundo, nuestra recompensa viene de Él, no de nadie más. Quien quiera hacerse grande entre los seguidores de Cristo debe de estar preparado para servir al resto de sus hermanos. ¿Por qué? Porque servir a Cristo es precisamente parte de lo que Él dijo, parte de negarse a sí mismo y parte de tomar la cruz cada día. Así que, mis hermanos, este era el mensaje que
el Señor tenía preparado para nosotros hoy. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a despedir el servicio de hoy y vamos a darle las gracias al Señor y la honra y la gloria solamente a Él. Padre Celestial, bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Te damos la gloria, la honra a ti. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy que trabajar para ti significa estar dispuestos a renunciar a nuestra propia fama y a nuestra propia comodidad, Señor, para ser siervo útil para ti, Señor. Que tú pusiste un ejemplo, Señor, cuando viniste aquí por primera vez, que siendo tú el mayor, el Rey de reyes y Señor de señores, viniste aquí como el que sirve y entregaste tu vida, Señor, en rescate por muchos. Gracias, Señor, por esa gracia, por ese don inmerecido que ninguno se lo ganó, Señor, sino que tú tomaste la posición de siervo. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor, y pedimos, Señor, que nos lleve con bien a nuestros hogares al partir de aquí. En el nombre de Jesús, amén.